Oremos. Amado Padre, te alabamos, te exaltamos, te damos infinitas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tus cuidados y por permitirnos tener, Señor, este nuevo encuentro para estudiar el libro de Romanos, Dios. Estudiar tu palabra nos llena de paz, nos llena de gozo y sobre todo, Señor, nos permite entender lo que tú quieres que hagamos en nuestras vidas, lo que tú deseas, Padre eterno, que modifiquemos en nuestro carácter, Señor, y sobre todo que podamos enamorarnos más y más de ti, Dios, que podamos entender y comprender ese amor infinito que tú nos otorgas. Y en esta noche queremos pedirte tu santa bendición, que tú puedas dirigirnos, que puedas ayudarnos. Gracias por permitir que Lucecita pueda animarse, Señor, a conducir el estudio de hoy y que seas tú guiándola y sobre todo, Padre Eterno, ayudándonos a entender todo de la forma en la que tú quieres que lo entendamos con tu Espíritu Santo. Te queremos implorar bendición para esta noche y que puedas, Padre Eterno, aguantar y tener misericordia de nosotros y que tu gracia, Padre Eterno, nos alcance. En el nombre de Jesús, amén. Así que bueno, Lucecita, pues el tiempo es para ti. Muchas gracias, Joa, por la oportunidad que me das. Y bueno, no sé si puedo compartir pantalla para... Ah, sí, allí está. Em, Vamos a ir guiándonos, ¿verdad? Por el archivo que tenemos, nuestra guía de estudio. Aquí un momento. Bueno, recordemos mientras que carga que para hoy nos corresponde Romanos 11 del 19 al 27. Em, Ay, ya. Y bueno, primeramente vamos a leer estos versículos. No sé si yo quizás nos puedes ayudar leyendo del 19 al 24, por favor, y yo leo del 24 al 27. Ok, ¿ahí me escuchas bien? Sí, sí te escucho. Bueno, entonces voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice lo siguiente. Tal vez dirás, sí, pero se cortaron unas ramas para injertarme a mí en el olivo. Bien, pero fueron cortadas porque no tenían fe y tú estás ahí únicamente porque tienes fe. Así que no te jactes, sino más bien siente temor. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues, qué bueno es Dios, aunque también qué estricto. Ha sido estricto con los que cayeron y ha sido bueno contigo, pero tienes que vivir siempre de acuerdo con su bondad, pues de lo contrario también tú serás cortado. Por otra parte, si los judíos abandonan su incredulidad, serán injertados de nuevo, pues Dios tiene poder para volver a injertarlos. Porque si tú, que por naturaleza eras un olivo silvestre, fuiste cortado e injertado contra lo natural en el olivo bueno, ¿cuánto más los judíos, que son ramas naturales del olivo bueno, serán injertados nuevamente en su propio olivo, la salvación final de Israel? Muchas gracias, Joa. Y ahora, bueno, yo tengo la versión de 1960 y continuando dice los versículos del 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados.
Amén. Bueno, allí hay varios versículos muy importantes, ¿verdad? Que contienen un mensaje muy valioso para nosotros. Entonces, ahora sí, vamos a poder dar inicio, ¿verdad? Con nuestro primer punto, ¿cierto? Dice, de los versículos correspondientes de esta semana, identifica la frase, em, o palabras repetidas. ¿Qué crees que quiso enfatizar Pablo en esta repetición? En cuanto a las frases, perdón, en cuanto a las palabras repetidas, yo encontré las siguientes. Un momento, voy a compartir el documento que realicé en, en Word. Encontré varias, no sé si a ti te pasó lo mismo, yo esta vez sí encontré más que en los otros estudios, mientras que me carga, yo quizás nos podrías compartir, por favor, cuáles encontraste. Claro que sí. Bueno, yo encontré pues unas palabritas que hemos venido escuchando, ¿no? En este capítulo 11 de Romanos, que son muy recurrentes, recordando pues la sesión pasada que hablábamos como el árbol del que habla Pablo, ¿no? Entonces acá nos sigue mencionando de las ramas y pues ramas la encontré 3 veces. Encontré también una palabra, pues Dios, que está 4 veces, Dios también allí. Encontré la palabra bueno, que está 4 veces. Encontré, pues está como, o sea, la raíz de la palabra es cortar, ¿no? Entonces está cortaron, cortadas, cortado. Entonces 4 veces están esas palabras. También pues lo de injertar, injertado, injertarme, está 5 veces esa referencia allí. Y también yo saqué perdón, perdono o perdonó o perdonará. Esas dos, pues esas fueron las palabritas que yo saqué. Gracias, Joa. Sí, concuerda mucho con las que yo tengo acá. Voy a compartir mi pantalla. En total, acabo de contar las palabras que, que encontré repetidas y son 9, pero bueno, antes de compartir mi pantalla, damos la bienvenida a Audrey. Hola, Audrey. Gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, bueno, aquí están. Bueno, la primera que está allí, coloqué desgajadas o desgajar. Yo no me acordaba qué significaba esta palabra, así que la busqué y dice que significa arrancar o separar una rama del tronco al que está unida. Y luego recordé, claro, como cuando uno eh, en la cocina desgaja algo, ¿verdad? Eh, y ya quedó más claro. Luego, injertar también busqué para estar segura del significado y significa unir una de las partes de la planta con otra, ¿verdad? Encontré también que se repite ramas, perdón, severidad, bondad, permanecer, cortado y naturaleza. Em, Ahora con la pregunta, ¿qué creo que quiso enfatizar Pablo con esta repetición? Em, Esto es muy importante porque en verdad que cuando en la palabra de Dios encontramos algo que se repite es porque tiene un significado más profundo, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que más o menos yo escribí, aquí les comparto. Dice, Dios, al ver la fe que gracias a Él he desarrollado, me mantiene en pie, ¿cierto? Bueno, allí
en esa primera partecita, em, pues reconozco o recuerdo que es Dios quien desarrolla la fe en mí, ¿cierto? Y por eso es que yo me mantengo en pie. No es que yo desarrollo fe por mí misma, sino que es Dios quien desarrolla esa fe en mí. Y yo con su ayuda debo comprender que no es por mis fuerzas lo que hablábamos, sino que todo es gracias a su inagotable bondad para conmigo y bueno, para con todos, solo que yo lo escribí más a manera personal, porque si fuera por mí, yo ya estaría cortada, ¿verdad? Y una rama cortada es eh, una rama eh, como muerta, por así decirlo, ¿verdad? Pero gracias a Dios somos injertados. Entonces, eso más o menos es lo que creo que enfatiza Pablo con estas palabras. No sé si yo quisieras de pronto comentar algo o quizás Audrey em, de, de por qué o qué quiso decir, enfatizar Pablo con esta repetición de estas palabras. Bueno, sí, hay algo interesante, unos puntos que yo encontré y que saqué, no sé si Au de repente más adelantito nos dé opinión. Voy a compartir yo también algo, Lucecita, entonces te voy a Ah, sacar ya, y yo la coloco la mía. claro que sí. Ahí la están viendo, ¿sí? El Word. Ah, Es, ok, sí, ahí estamos. Entonces, estos puntos están bien interesantes, ¿no? Dice acá, la cláusula condicional en este versículo, si permaneces en su bondad, que eso está en el versículo 22, es un recordatorio de que no hay seguridad en el lazo del evangelio aparte de la perseverancia. O sea, nosotros no podemos sentirnos seguros solo por el hecho de decir, soy cristiano, si yo no persevero en ese punto, pues de nada vale, ¿no? No hay tal cosa como una continuación en el favor de Dios a pesar de la apostasía. El alcance de salvación de Dios y su paciencia son correlativas. Es decir, que el Señor sí desea darnos la salvación, pero Él demanda de nosotros también obediencia, humildad, ¿no? Y como dice aquí, perseverancia. Otro punto allí es, algunos creyentes gentiles estaban tentados en pensar que no había futuro para Israel, ¿no? Este había rechazado el evangelio y este había pasado a los gentiles. Israel estaba acabado, rechazado, desterrado, y Dios los había escogido a ellos en su lugar. Pero es este tipo de jactancia de la cual Pablo se está oponiendo. Allí nos hace la referencia, ¿no? De que no nos sintamos presumidos, que no seamos presumidos, que no nos jactemos de ello. Otro punto allí es, si al parecer los gentiles fueron injertados en el árbol de Dios fácilmente, sabemos que no será difícil para Dios el injertar a las ramas naturales de nuevo en el árbol, o sea, al pueblo de Israel. También podemos asumir que las ramas naturales tienen el potencial de llevar mucho fruto. O sea, el origen del pueblo de Israel como tal le da como una situación de que ellos pueden hacerlo más con esa certeza, ¿no? O sea, su raíz les permite poder fácilmente, como dice acá, llevar mucho fruto. La advertencia de Pablo para nosotros en cuanto a que no debemos ser arrogantes, debemos recordar ser de una manera sobria. O sea, aquí él nos lo vuelve a referenciar. Dice acá otra cosa. El propósito de Dios de permitir el endurecimiento en parte de Israel es para que haya entrado la plenitud de los gentiles. El endurecimiento de Israel es temporal y eso allí no lo deja claro Pablo, ¿no?
que si el Señor dice que todo Israel será salvo es porque el Señor sabe que en un momento Él va a dar la salvación. Naturalmente que esto no implica que sí o sí todo Israel va a ser salvo, sino que implica que ellos tienen como ese amor del Señor, como pues de cierta forma, ¿no? Y de buen entendimiento, como ese privilegio que el Señor ya los ha llamado. Y otra cosa es, Dios no ha terminado con Israel como una nación o un grupo étnico distinguido. Aunque Dios ha retirado su enfoque de su misericordia redentora lejos de Israel hacia los gentiles, Él la volverá a poner en ellos, que era lo que pues estaba ahorita mencionando, ¿no? Del amor que el Señor tiene con Israel. Muchas gracias, yo así es. Es muy importante ver esos puntos, ¿cierto? Porque eh, tenemos como una visión más general y más a la vez como más profunda, ¿cierto? De qué tratan los versículos. Em, y bueno, siguiendo allí con nuestra guía, vamos a nuestro punto que dice, resume en una frase lo que significa para ti el estudio de esta semana. Em, bueno, yo la frase que les voy a compartir la basé en el versículo 20, ¿sí? Ujú. Em, yo escribí, por Cristo Jesús permanezco en pie, ¿cierto? De pie ante el mundo, como nuestro Congreso. Sí. Por esta razón no debo sentir soberbia. Y bueno, yo pues creo que tenía un significado erróneo de soberbia. Así que pues igualmente lo busqué. Y soberbia viene de sentir superioridad frente a los demás. Soberbia también es sinónimo de, o viene de la palabra ensoberbecer, que está en mi versión, en ese versículo, el versículo 20. Así que, bueno, entonces es como reconocer, ¿verdad? Que si estoy en pie es por Cristo Jesús, no es por nada que yo haga, ¿cierto? Sino que eh, muchas veces el enemigo está allí para hacernos caer en tentación y creer que nosotros estamos en pie porque somos superiores a los demás, ¿verdad? Y empezamos a albergar sentimientos quizás de egoísmo, pero debemos recordar que no debemos sentir soberbia, sino al contrario, tener temor, porque eh, estamos de pie, en pie, por Cristo y solamente por su infinita misericordia. Así que yo debo temer en el buen sentido de la palabra de que no, nada depende de mí, todo depende es de Cristo Jesús. Así que bueno, eso me lleva a pensar muchas cosas. No sé, yo así nos podrías compartir tu frase, por favor. Gracias, Lucecita. Muy interesante tu frase de reflexión de estos versículos. Yo solamente saqué una frase que dice, presumir de lo bueno trae falta de sabiduría. Como que contextualicé todo, ¿no? Y fue como lo que yo resalté más de toda estos versículos que estamos trabajando hoy. El Señor siempre nos está instando a tener humildad, a estar eh, pendiente de lo que tenemos que hacer, pero sin que eso nos lleve a creernos que porque estamos haciendo lo que corresponde, entonces ya por eso eh, vamos quizá a mirar a otras personas de una forma diferente y en este caso de repente
pensar si soy cristiano, el que no es cristiano, pues como que pierde un poco de validez para mí, pero no es así, porque está siendo aquí muy claro ese espacio, ¿no? Que aquí Pablo nos refiere de cómo el Señor abre ese espacio, ese momento para los gentiles, que podíamos entenderlo como para todo el mundo, que el Señor está abriendo esta puerta. Entonces, yo lo resumí así. Sí, así es. Muchas gracias. Eh, sí, debemos tener mucho cuidado con eso de verdad, porque em, a veces como que nos sentimos así tan arriba, eh, y pues eso no está bien, eso no es lo correcto. Por eso muchas veces las pruebas o las dificultades que Dios permite en nuestra vida, no debemos verlas como algo malo, ¿cierto? Sino que esas pruebas o esas dificultades nos ayudan a reconocer y a entender nuestra debilidad, nuestra, eh, nuestra falta de fe, por así decirlo, ¿verdad? Así que las pruebas también son buenas porque como que en medio de las dificultades, Dios nos permite como sentar cabeza, por así decirlo, para poder cambiar. Y bueno, llegó el punto favorito. De mi parte me gusta mucho el punto que sigue en nuestra guía, que es hacer el dibujito o la gráfica o la tabla que resumen los versículos que estamos estudiando. Entonces, voy a compartir mi pantalla para poderles compartir también el dibujito que realicé. Bueno, allí eh, para poder hacer este dibujo, busqué en internet realmente cómo era un injerto, porque a pesar de que yo vivo, por así decirlo, en Boyacá, en el campo, yo no sé mucho de agricultura y yo me siento mal porque yo debería saber de agricultura y no sé mucho. Entonces, bueno, tuve que averiguar y entonces más o menos así es como resumo estos versículos. Cristo Jesús es el tallo, ¿verdad? El tallo y el injerto soy yo, que por misericordia y bondad eh, de parte de Dios soy unida a Él, ¿sí? Eh, estas son, no sé, son como algo parecido a unas vendas o bueno, algo que enrolla, ¿cierto? Que une, que mantiene allí unido el injerto al tallo. Entonces, me pareció muy bonito poder hacer este dibujo porque me lleva a tener más claro el mensaje que Dios nos quiere dejar en esta noche. No sé si quizás yo nos quisieras compartir tu gráfica, tu dibujo, lo que hiciste. Ok, sí, bueno, solo que viendo tu dibujo también me llamó la atención cuando lo vi, que allí tú colocas la bondad como que es ese alimento que tiene o sea, como que lo que está nutriendo ese árbol es la bondad de Cristo Jesús y pues si tú estás allí injertada, pues naturalmente que eso te va a te va a llegar a ti. Entonces eso me pareció lindo ver eso de tu dibujito. Gracias, Lucecita. Yo hice un gráfico más colorido y estructurado en cuanto a pensar pues como en que en el centro está esta frase que como que lo que yo tomé que resume eh,
para mí estos versículos, ¿no? Presumir de lo bueno trae falta de sabiduría. Y alrededor de este círculo, ¿no? Entonces están como los diferentes puntos, los diferentes tópicos que toca allí Pablo, refiriendo, ¿no? Entonces como que menciona una nación justa, menciona ramas cortadas, menciona ramas injertadas, menciona la reunión, porque así Pablo nos hace referencia a esto, nos hace también referencia a un plan sin cambios, que de repente ahorita les quiero hablar un poquito de estos puntos de la reunión, un plan sin cambios. Los gentiles visitados y la plenitud de los gentiles. Entonces yo grafiqué de esta forma. Hace 8 días pues hice el árbol, ¿no? Pensando en Israel como la raíz y las ramas que estaban allí entre gentiles y también pues de Israel. Y pues hoy pensé como en este círculo, en esta gráfica circular, porque es como que una cosa nutre a la otra, o sea, todo está allí relacionado. Muchas gracias, Joa. Sí, también te quedó muy, muy bonito porque todo lo relacionaste, ¿cierto? Bueno, entonces más adelante vamos a escuchar eso que nos dijiste específicamente y ahora vamos a continuar con el otro punto, que era el punto difícil para mí, pero ya no es difícil. Es el punto de buscar el significado de las palabras, de unas palabras específicas. Em, bueno, voy a compartir un poquito aquí la guía para poder ver esas palabras. Ya. Entonces, la primera palabra es chestotes. Chestotes. Em, averiguando, ¿verdad? Me di cuenta que esa palabra es bondad. Bueno, tiene varios significados, pero el primero que aparece es bondad, benignidad, bueno, excelencia, rectitud. No sé si estoy en lo correcto. Por favor, me corriges, Joa. No, eso es. Sí, bueno, gracias. Entonces, sí, tres, chestotes significa bondad. Esa palabrita la encontramos en el versículo 22, ¿verdad? Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Em, Allí me parece muy importante resaltar, ¿no? Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Em, entonces, necesitamos permanecer en la bondad de Dios. Y, y bueno, no sé si me adelanto un poquito, pero ¿cómo sería, me pregunto en este momento, ¿cómo sería permanecer en la bondad de Dios? Eh, ¿cómo, cómo haríamos eso? Por nosotros mismos no lo podríamos lograr, ¿verdad? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y con su ayuda hacer su voluntad. Haciendo su voluntad, creo que sería una respuesta de permanecer en la bondad de Dios. No sé si tú ya tienes alguna otra respuesta de ese aspecto. Bueno, cuando tú dices que esa pregunta, ¿no? De que cómo haríamos para permanecer en la bondad de Dios, hoy me ocurrió algo en donde, o sea,
la verdad como que me dolió la situación, me afectó, o sea, mezclado con algo que me ocurrió ayer. Entonces, como que yo, mi impresión fue como, ay, sí, como el coraje, pero pues dije, no puedo permitirme que eso me arruine en estos momentos. Fue como, y lo que tú decías, cómo permanecer en la bondad de Dios, porque eso hace parte, ¿no? Cuando tú te sientes agredido, cuando te han hecho algo que te hace daño. Y aunque se me salieron algunas lágrimas, yo dije, no, Señor, no puedo permitirme esto. Y lo que hice fue que oré y yo dije, bueno, para mí posiblemente esto es imposible, ¿no? O sea, yo me imaginé como el escenario peor, pero igual dije, no importa, yo sé que tú me vas a ayudar y me puse a intentar como organizar la situación y me calmé, oré por esa persona que pues me estaba haciendo esa situación y como que sentí tranquilidad, aunque pues yo decía, bueno, señor, pero no dejé afectarme. Y ya luego entonces surgió en que como 2, 3 horas después, yo pues igual avancé en mis cosas que tenía que hacer. Y 2 o 3 horas después, pues como que el Señor me mostró así palpablemente, ¿no? Que la oración que yo le pedí a Él, así tal cual Él me la respondió. Entonces yo me sentí muy impactada hoy cuando tú dices cómo permanecer en la bondad de Dios. O sea, hoy como que yo, gracias a Dios, lo logré, ¿no? De decir, ok, no me voy a dejar afectar por todo esto. Y el Señor mostró su bondad también para conmigo, ¿no? Entonces me parece muy hermoso eso que precisamente, ¿no? Estaba estudiando esto y que el Señor pues me mostrara eso. Es lindo, es bueno, Dios es bueno y unos versículos en donde también están esta palabra, ¿no? En otras referencias bíblicas está 2 Corintios 6:6. También lo encontramos en Gálatas 5:22, Efesios 2:7 y Colosenses 3:12. Muchas gracias ya por compartirnos ese testimonio tan bonito. Y también las otras citas, porque las otras citas no las busqué. Creo que también es muy importante ver en qué otras citas están esas mismas palabras, porque así como que nos ponemos más en contexto, ¿verdad? Y, y algo muy importante, bueno, todo lo que dijiste de tu testimonio es importante, pero algo que quisiera resaltar es que eh, ah, en tu situación tú oraste, ¿verdad? Dios te iluminó y tú oraste. Entonces, me parece eso muy bonito porque permanecer en la bondad de Dios implica también permanecer en continua comunión con Él, ¿cierto? Orando, contándole nuestras dificultades. em, y bueno, no solo dificultades, sino también nuestras alegrías, contarle todo. Creo que también es una parte fundamental para poder permanecer en esa bondad, porque allí estamos reconociendo que nosotros no podemos hacer nada, es Dios quien está bajo control de todo. Bueno, entonces seguimos con la otra palabra que es misterium. Em, bueno, allí encontré que significa misterio o algo secreto, ¿sí? Eh, no sé si quizás encontraste ya las otras referencias bíblicas de esta palabra. Sí, hermosa, yo tengo unas referencias. eh, Está Mateo 13:11, Marcos 4:11, Lucas 8:10. Tengo esas 3 referencias. Y también un uso que se le da a esta palabra griega es
un misterio secreto, y en el Nuevo Testamento, que pues fue de las referencias que yo di, son los consejos de Dios, una vez escondidos, pero ahora revelados en el Evangelio o algún hecho del mismo. La revelación cristiana en general, verdades particulares o detalles de la revelación cristiana. Esos son como los usos que se le da a esta palabra en la Biblia. Gracias, Joa. Sí, estuve buscando aquí el primer versículo. Creo que es Mateo 13, el que nos dijiste, Mateo 13:11, ¿no? Sí. Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y bueno, esta palabra misterio la encontramos en el versículo 25 de Romanos 11. Allí dice, recordando un poquito, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Em, bueno, aquí yo entiendo que Dios nos da la bendición de poder recibir este misterio, ¿no? Eh, Él puede, puede tener muchos misterios, ¿verdad? Que nosotros en nuestra mente finita no podemos entender, pero nos da la oportunidad de conocer un poquito de este misterio y nos ayuda a entender, ¿cierto? Nos explica, se toma el tiempo de poder encontrar la mejor manera en que nosotros podamos entender sus misterios. Entonces me parece muy bonito que eso, de que Dios está allí siempre preocupado para poder enseñarnos, para poder hacernos captar de la mejor manera su evangelio. Y bueno, allí ya pasando al otro punto, pasando, vamos a contestar la primera pregunta de la sección Conecta. ¿Qué preguntas te surgen con los versículos estudiados esta semana? Em, bueno, algunas de las preguntas que escribí eh, es esta. ¿Estoy albergando sentimientos de superioridad frente a los demás? ¿Por qué la escribí? Por lo que decía allí que no debemos ensoberbecernos, sino temer. Entonces, pues, Dios me lleva como a examinarme, ¿cierto? ¿Será que estoy albergando sentimientos de superioridad? ¿Será que me estoy creyendo más que los demás? ¿Qué sentimientos hay en mi corazón? ¿Son de humildad semejantes a los de Cristo Jesús? ¿O, o son semejantes quizás a los sentimientos que nacieron en Lucifer, ¿verdad? Porque cuando él estaba en el cielo, este, él comenzó a tener estos sentimientos de superioridad y eso fue lo que lo llevó a, a todo lo que ya sabemos, ¿cierto? A rebelarse contra Dios y, y ya todo lo que ha logrado. Entonces, vemos hasta dónde puede llegar estos sentimientos de superioridad. Es muy peligroso sentir esto. Y bueno, la otra pregunta es, ¿realmente creo en las promesas de Dios? ¿Por qué escribí esta pregunta? Porque
en los versículos 25 al 27, Dios allí en su palabra nos habla de la restauración de Israel. Y en el versículo 6 me parece tan bonito, perdón, 26, me parece tan bonito que dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Es decir, que la palabra de Dios sí o sí se cumple, ¿verdad? Todo cuanto está escrito, Dios nos ha dado la certeza que se cumplirá. Bueno, algunas cosas ya se cumplieron, otras se están cumpliendo y otras se cumplirán. Entonces, pues yo me llevaba, perdón, Dios me llevaba a pensar, a reflexionar, ¿será que yo realmente creo en las promesas de Dios? Creo que su palabra se va a cumplir, porque en ciertas ocasiones, la verdad, yo dudo, ¿sí? Eh, Como que el enemigo eh, me enceguece y ahí es cuando voy perdiendo poco a poco la fe. Por eso, eh, esa fue mi última pregunta. No sé si ya tienes algunas otras. Muy interesante, Lucecita. Está muy lindo. Bueno, yo saqué dos preguntas. Una es, ¿por qué Dios siempre me llama a la humildad si ser su hijo es un gran privilegio? Esa fue una. Y la otra es, ¿demuestro el amor de Dios cuando estoy con una fe presuntuosa? Esas fueron las dos que yo saqué. Wow, sí. Tantas preguntas que nos pueden surgir, ¿no? Y es importante también tratar de darles respuesta, porque allí podremos reconocer más en qué estamos fallando, ¿cierto? Así es. Ujú. Lo que uno Y pregunta, como tú dices, uno busca respuesta y naturalmente que sí, puede ser en que uno esté fallando. sí, así es. Y bueno, el último puntito, ¿verdad? De nuestra guía nos dice con lo que estudiaste. ¿Cómo cambia tu relación con Dios? Em, Esta parte, bueno, no sé si te pasa igual, eh, pero a mí se me dificulta un poquito. Yo pensaba y pensaba, ahora que escribo, pero pues gracias a Dios, escribí este pedacito que, ay, les voy a compartir. Mm, ya, bueno. em, Dios, a través de este estudio de hoy, me ha ayudado a comprender que soy una rama cortada, ¿verdad? Somos ramas cortadas, pero que por su gracia y amor he sido injertada. Por tal razón, en mi corazón no debo albergar egoísmo y otros sentimientos relacionados, porque si no fuera por él, yo sería una rama sin vida y sin esperanza. Esa es más o menos la enseñanza que me queda de este estudio y, y también pues está resumido en el dibujito que hice, ¿verdad? Cuando la rama se injerta, cuando nosotros nos unimos a Cristo, tenemos esperanza de como revivir, ¿cierto? De crecer, de dar fruto. Mientras que si permanecemos cortados, solitos por allá, somos ramas sin vida. Somos ramas que no llevamos fruto, eh, somos ramas que de ninguna manera vamos a crecer. Entonces, me parece tan maravilloso como Dios ha dejado su naturaleza
para poder enseñarnos tantas lecciones importantes. Eh, Porque no sé de qué otra manera hubiéramos podido comprender esto, porque realmente es un misterio, nuestra mente no alcanzaría a captar tan profundo mensaje. Así que bueno, ese es como la enseñanza general que Dios me deja a través de este estudio. No sé si yo quisieras compartir tu respuesta. Bueno, Lucecita, antes de compartir acá mi respuesta, quiero compartirles un poquito de lo que referí hace un momento atrás en cuanto a estos grupitos que coloqué, estos titulitos que coloqué allí en mi gráfica. Entonces, acá, cuando se refiere a la reunión, ¿no? Y como que Pablo nos dice que debemos recordar que Dios no desechó a su pueblo. Es claro que por la incredulidad, pues Israel cayó, ¿no? Pero Pablo también dice allí que si no permanecen en incredulidad serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y allí entonces podemos notar como que tanto el judío como el gentil pues tienen una oportunidad favorable, ¿no? Y recordamos lo que refiere Pablo en Romanos 10:12 que dice, porque no hay diferencia de judío y de griego. Y aquí esto bien importante que podemos leer entonces en Efesios 2:16-18 y dice, Cristo vino para reconciliar por la cruz a ambos en un mismo cuerpo y por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces dice Efesios 2. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Pues por medio de Cristo los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Eso nos menciona en Efesios. Luego acá podemos tener esta otra parte, ¿no? Es un plan sin cambios. No olvidemos que el injerto de los gentiles para ocupar el lugar del rebelde Israel no implica cambio alguno en el plan de Dios. Estaba perfectamente incluido en la promesa original hecha a Abraham, que dice Efesios 3, 7 y 8. Sabéis, por tanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura que por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Dice Efesios 3, 7, 8. Y yo he sido puesto al servicio de este mensaje por la bondad y la misericordia que Dios ha tenido conmigo, quien ha mostrado así su gran poder. Yo soy menos que el más pequeño de todos los que pertenecen al pueblo santo, pero Él me ha concedido este privilegio de anunciar a los no judíos la buena noticia de las incontables riquezas de Cristo. Qué hermoso. En el principio Dios creó a Adán, padre de la raza humana. Adán era el hijo de Dios. Por lo tanto, todos sus descendientes son pueblo de Dios por derecho. Dios no los abandonó por haber pecado. Su amor abarcaba el mundo entero y ahí lo recordamos en Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Dice Juan 3:16. Y ciertamente no vino a menos en los días de Abraham, Isaac y Jacob. La única ventaja de Israel es que ellos tenían el privilegio de llevar el glorioso evangelio a los gentiles para quienes había sido provisto tanto como para ellos mismos. Y ya bueno,
mencionar las dos últimas partecitas. Los gentiles visitados, que hace referencia aquí Pablo, ¿no? Cuando dice dice que viene en el versículo 26, que viene a ellos. Desde el principio estaba establecido que los gentiles, tanto como los descendientes de Jacob, viniesen a constituir Israel. El concilio de Jerusalén así lo demuestra. Pedro expuso cómo le había sido divinamente encomendada la predicación del Evangelio, de forma que ninguna diferencia hizo entre judíos y gentiles. Dijo entonces Santiago: Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y restauraré la habitación de David, que estaba caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Eso lo podemos referir allí en Hechos 15, 14 al 18. Y pues también está la referencia en Amós 9 del 11 al 15. Y allí entonces podemos concluir que la habitación de David o casa del rey David, pues como dice allí, sería restaurada mediante la predicación del evangelio a los gentiles, según los designios del Señor desde el principio del mundo. Y ya para terminar, entonces podemos allí ver entonces lo que nos dice Mateo 24, 14, ¿no? Que dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin. Entonces, miren al comienzo allí cuando dice: el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, dice acá, ¿no? Como que haya entrado este endurecimiento, ¿no? Es como que lo que permite que entonces haya esa oportunidad para los gentiles, pero también que haya entrado la plenitud para que todo Israel será salvo, cuando hace referencia, ¿no? O sea, allí ya están contando a los gentiles como Israel, como esos injertados. Entonces aquí es bien lindo, ¿no? Y pues nos hace la pregunta que ya leí con Mateo 24, ¿cuándo entrará la plenitud de los gentiles? Dios está visitando a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Mediante ellos alcanzará Israel su plenitud. Tan pronto como esa obra de predicar el evangelio a los gentiles concluya, vendrá el fin. Entonces no se predicará más a nadie, no a los gentiles, puesto que habrá hecho ya su decisión final, y tampoco a los judíos, ya que entonces todo Israel será salvo. No habrá ya más necesidad del evangelio, cumplió ya su obra. Y entonces, dado este mensajito acá, yo pues, cómo cambia mi relación con Dios, ¿no? Cómo lo veo allí, ¿no? Dios siempre está ayudándonos a todos y no descarta a nadie mientras haya gracia dispuesta. No debemos nosotros hacer algo diferente. No nos cansemos de orar por aquellos que están alejados del árbol de la vida. Eso fue mi parte. No sé si quieras mencionar algo más. Bueno, muchas gracias, Joa. Es muy bueno poder ver esos puntos, como te decía, nos amplían más el panorama. Eh, me, me, me impactó mucho el hecho de la reunión, ¿verdad? De que Dios nos une a todos, porque Él nos ama a todos y nos quiere salvar a todos. Y por eso todo lo que Él ha hecho ha sido por todos, no por personas, digamos, por así decirlo, eh, en particular, sino que es por todos. ¿Ibas a decir algo?
Sí, hermosa, solo que lo estoy allí buscando. Que estudiando también el libro de Santiago, ¿no? Santiago nos habla que el Señor no tiene favoritismos, que el Señor, Él no nos está advirtiendo contra esto, contra nosotros tener un descuido en nuestra vida cristiana y por ello entonces descalificar automáticamente a cualquier persona. Entonces, cuando nosotros mostramos el amor de Dios, no debemos tener ningún tipo de discriminación, ¿no? Porque si lo hacemos, pues no estamos realmente mostrando el amor de Dios y ese amor grande que Dios nos otorga por medio de sus cuidados y de sus bendiciones. eh, nos ayuda para que nosotros podamos recibir a plenitud lo que Él quiere darnos. Sí, o sea, no solamente de una forma material, no solamente bendiciones materiales, sino también y sobre todo bendiciones espirituales, porque es lo referente a nuestro crecimiento y a nuestro avance, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a desviar eso que el Señor nos dispone, pues nosotros somos los que nos afectamos, los que estamos estancados en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, y Dios no quiere eso. Sí, así es. Bueno, no sé si quizás Audrey quisieras decir algo, o quizás. Ay, que estoy cansada y feliz de estar en la casa. Qué Ha bueno que estado, no las he podido escuchar del todo, pero qué chévere esta forma, pues vuelvo y lo digo, de estudiar la Biblia. Y hace rato cuando estaban hablando de, bueno, de injertados y ustedes hablaron de dos palabras. Una era bondad, creo. sí, Yo pensaba en que, pues como parte de la aplicación personal de la bondad del Señor, yo decía, no debemos negarnos ni ser reacios a la bondad del Señor, porque y yo lo decía ahorita leyendo uno, estudiando también en el libro de Santiago, se da cuenta que uno muchas veces es rebelde a lo que Dios le muestra, porque es contra la formación, la cultura, el sentir y muchas cosas. Y por eso es que a veces nos cuesta eh, como dar esos frutos o que esa parte del fruto del Espíritu sea una realidad en nuestra vida, porque el Señor no hace excepción de personas, el Señor quiere que muchos sean salvos, pero a veces me ha pasado, como experiencia personal también me ha pasado que uno como que, como el hijo mayor que se quedó en la casa, uno ora por gente y por las personas y bueno, y como que no, son iguales y de repente el Señor le dice que uno necesita tener más bondad por esas personas por las que uno ha estado orando porque han sido rebeldes o porque tienen alguna circunstancia en su vida. Y uno dice, o yo digo, o sea, me niego a veces a tener bondad. Oro, pero yo no sé a veces como para qué oro, porque quiero que sean salvos, porque quiero que cambien, pero como que, o cuando no veo nada, o cuando veo algo como un poquito, pienso, no soy bondadosa en ese sentido. Y yo pensaba, decía que qué difícil a veces es para el Señor ayudarnos a a que seamos injertados en Él como la vid y a que demos ese fruto porque somos ramas voluntariosas y queremos es como dar el fruto que nosotros a veces queremos y pues no queremos al ser injertados en el Señor dar el fruto que Él quiere que demos. Luchamos con eso. Y entonces uno no debería, pensaba yo, en ninguna cosa de que el Señor quiere y sobre todo en la bondad, negarse a eso. Si el Señor a veces uno le muestra algo en su comportamiento, en su actuar, en su sentir, que no es como lo que Dios quisiera para uno, pues deberíamos ser más humildes, pero a veces el orgullo como que nos gana y entonces no permitimos que nada
o que el Señor nos transforme como Él quisiera, y por eso nuestros cambios son tan lentos. Eso pensaba cuando ustedes estaban hablando un poquito de la palabra bondad. Interesante eso que dices, que por eso nuestros cambios son tan lentos. Me parece interesante pensar eso, analizar eso. Gracias, Sam. Sí, Audrey, muchas gracias. Y bueno, son muchas las lecciones que hemos aprendido, ¿verdad? Em, Vamos entonces a orar. No sé si de pronto Audrey nos podrías ayudar, por favor, para terminar con una oración. Claro que sí. Bueno, ¿hay algo por lo que quieran orar de forma específica, adicional al estudio? Bueno, yo quisiera pedir oración por fortalecimiento espiritual y para que Dios me muestre el camino correcto si es que estoy en un camino incorrecto o si estoy en el camino correcto que me ayude a permanecer en ese camino. Si no, pues que Él cambie todo. Es como por la guía de Dios en, en mi vida, en nuestras vidas en general. Mm, Interesante lo que dice Lucecita y qué pena que me tome unos minutos antes de la oración, porque pues he estado de alguna manera bombardeada por, por esas nuevas corrientes, digamos, que se han levantado dentro de la iglesia, por tantas personas tan brillantes, digámoslo así, que están predicando una doctrina diferente a lo que hemos conocido como adventistas o a lo que uno cree. Y yo pensaba en eso en estas semanas anteriores, Lucecita, y me identifico contigo porque yo decía, Señor, ¿estaremos nosotros equivocados o estarán ellos equivocados? Y si estamos equivocados, cualquiera de los dos, ¿cómo poder discernir? Porque conocí a una persona hace varios años en la que en algún momento decía, yo de aquí no me muevo y de esta verdad no me muevo. Y si la iglesia en algún momento deja de creer en Elena White, esa no es la iglesia adventista. Y si están cambiando el tema del sábado, esta no es la iglesia adventista. Y se veía tan firme que ahora me sorprende porque él duda no, ya no cree en esas verdades. Y entonces yo decía, Señor, yo necesito orar más, necesito estudiar más, necesito algo que tú hagas en mí, en cada uno de muchas personas por las que estoy orando, incluso ustedes también. Yo no sé quién está ahí en GYC Colombia, pero, pero ¿qué? Pero porque yo digo, uno pareciera estar firme y como dice la palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque es tan sencillo que por una circunstancia en la vida, pareciera difícil, pero es tan sencillo que por una circunstancia en la vida en la que de repente no se cumplan los planes, los sueños o tengamos pérdidas, pues nosotros, el enemigo empiece por allí a entrarse y a cambiarnos eh, la, creo yo, la verdad en la que nosotros hemos creído de acuerdo a lo que hemos estudiado. Entonces sí, yo creo que es un punto por el que hay que orar y qué bonito que lo trae Lucecita porque no solamente te pasa a ti, a mí me ha pasado y yo creo que necesitamos también incluir en nuestras oraciones personales y el ministerio a las personas que a nuestro conocimiento y entendimiento de la palabra están teniendo una doctrina equivocada, porque es que es mucha la gente que lo sigue, es muchísima. Y entonces yo decía, Señor, ayúdanos a realmente a conocer la verdad como debe ser y como tú quieres y como tú necesitas que nosotros la entendamos para que no nos vayamos a desviar, porque si nos han parecido difíciles las cosas, pues yo digo, Señor, con todas estas aparentemente nuevas verdades o conocimiento como ellos lo están presentando, pues muchos caerán y ojalá no seamos nosotros y nos podamos permanecer fieles y orientar, que si el Señor nos da esa sabiduría a las personas que su fe es débil.
Quería contarles eso ya que Luz, y ahora sí vamos a orar. Bueno, mi Señor, estamos aquí delante tuyo, Señor, con espíritu de contrición y no porque haya dolor o tristeza en nuestro corazón. Espero que no sea así, Padre Celestial, sino porque necesitamos y estamos reconociendo que necesitamos en nuestra vida la humildad, el sentir de Jesús. Siempre me ha impresionado ese texto. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, porque no nos gusta ese sentir, Señor. Va en contra de nuestra educación, de nuestra cultura, de nuestra formación, a veces incluso de nuestros propios planes. Y es por esto, mi Señor, que con humildad nos presentamos delante tuyo para decirte que necesitamos que nosotros menguemos y que tú crezcas en nuestra vida, Señor. Aquí estamos, este grupo de hijos tuyos, Señor, agradecidos por tu palabra. Agradecidos, Señor, porque cada vez que la escudriñamos encontramos más luz, Señor. No nuevas verdades, porque yo creo que todas las verdades han estado ahí, sino que nosotros no hemos tenido eh, la capacidad mental para poderlas entender, discernir, encontrar, pero te agradecemos porque en la medida en que nosotros nos disponemos, tú nos vas enseñando y muchas gracias por ello, Señor. Mi Señor, tú sabes que como pueblo adventista hemos dejado de ser un pueblo que estudia la palabra. Nos dejamos llevar, Señor, por palabras lisonjeras que sencillamente se acomodan al anhelo de nuestro corazón y nuestro corazón muchas veces no está en armonía contigo, Señor. Es por esto que te agradezco porque a través de GYC nosotros hemos aprendido la importancia de escudriñar la palabra, porque aunque quizá en este grupo son muy pocos, Señor, los que perseveran, tú les estás ayudando y a través de esta perseverancia, Señor, ellos mismos serán fortalecidos, Señor, aunque quizá no vengan tantas personas como los líderes quisieran. Pero gracias por esa perseverancia, Señor, porque no es sencillo. Te agradezco, Señor, también porque nos permites eh, contar con el club de oración, con el club de lectura, que son fortaleza también para la vida espiritual de muchos. Y ojalá, Señor, que no nos quedemos solamente con una de estas herramientas, sino que podamos tenerlas todas, porque tú has dejado la oración, el estudio de la palabra y el espíritu de profecía para que nosotros seamos fortalecidos. Danos la sabiduría que necesitamos, Señor. Activa nuestra mente, nuestras redes neuronales, las áreas de nuestro cerebro que sea necesario activar para que nosotros podamos tener la mente de Cristo, no solamente porque estudiamos, Señor, sino porque nos sometemos a la voluntad tuya, Padre. Mi Señor, queremos pedirte que nos ayudes a discernir la verdad y que nos ayudes a seguir en este camino que consideramos es el camino correcto. Así como lo comentaba Luz, Señor, uno a veces puede creer que pueden venir circunstancias en el futuro, pero no nos sintamos desesperados, Señor, sino que nosotros confiando en ti podamos creer que vamos a ir teniendo la luz, vamos a ir andando por el camino correcto y que tú nos ayudarás a perseverar, Señor, porque yo creo que tú vienes pronto. Yo creo que tú estás a las puertas. Yo creo que tú no te vas a demorar tantos años como que con nuestros propios ojos no podamos hacer parte de la última generación que vivirá sobre esta tierra. Pero no es una cosa sencilla, Señor, porque esa última generación será atacada por el enemigo con todas sus fuerzas y con todas sus herramientas y con todos sus medios. Si nos permites vivir, Señor, para ser parte de los 144,000, que desde ya, Señor, podamos ir eliminando en nuestra vida todo lo que nos separa de ti. Ayúdanos a estar injertados en ti y que no nos veamos como ramas extrañas, ni seamos ramas que no quieren pegarse, Señor, que no quieren injertarse correctamente, que rechacen el injerto, Señor, sino que por el contrario, seamos de esas ramas que pareciera que nunca han sido de otro lado, Señor, sino que siempre hemos sido de la vid verdadera, Señor. Quizá no sea fácil, pero pues estamos contigo, Señor, y tú eres el Dios de las cosas imposibles. Que nuestra humildad, que nuestro amor por ti nos permita permanecer, permanecer en ti, Señor, para que podamos dar fruto, para que podamos dar muchos frutos, Señor,
y para que sea que nuestros ojos los vean o no, nosotros, Señor, podamos compartir el mensaje de salvación y esperanza. Ayúdanos, Señor, a estar de pie delante del mundo, aunque las cosas se pongan difíciles. Ayúdanos a estar de pie, Señor, pero con un espíritu de Cristo y no con arrogancia ni con soberbia, Señor, sino con humildad, como la de Jesús. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por dirigirnos, por acompañarnos. Y gracias, Señor, porque te encargarás de cada una de las circunstancias difíciles de nuestra vida y porque está la promesa que si te buscamos a ti y te ponemos en primer lugar, Señor, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias.